Saludos. Es un gran placer para mí traerles esa orientación a lo que es la literatura profética del Antiguo Testamento. Una serie que yo he titulado Prepárense para el reino de Dios. Si aún no me has escrito para solicitar la guía que corresponde a esa serie de estudios, les animo a hacerlo. Porque muchas veces yo voy a estar leyendo directamente la guía misma, pero suplementado con muchas ilustraciones y puntos de énfasis. Y vamos a ver una introducción a lo que es la literatura profética ahorita. Y vamos a comenzar por definir qué es eso de la literatura profética. Y vamos a ver en la guía y seguir lo que yo he escrito aquí. Muchas veces en el uso popular de la palabra profeta se refiere a una persona que puede predecir el futuro, y profecía es las predicciones del porvenir. Pero quiero decirles que tal concepto es muy limitado de lo que es un profeta y de la literatura profética que encontramos en las escrituras. En términos más sencillos, un profeta es alguien que habla en nombre de un Dios e interpreta su voluntad a los hombres. Es el papel de ser un vocero que representa a otro. Uno puede ver ese concepto, por ejemplo, ilustrado en la misma vida, la relación entre Moisés y Aarón. Y quiero animarles de buscar sus Biblias a Éxodo capítulo 4, versículos 13 a 16. El contexto aquí es que Dios se ha presentado enfrente de Moisés en la zarza ardiente. Y básicamente está llamando a Moisés: mire, yo quiero que tú lideres a rescatar mi pueblo Israel de Egipto. Pero Moisés está poniendo muchos pero dice: mire, pero yo no sé cómo hablar. Entonces el Señor le da a Aarón, su hermano, para que Aarón puede hablar por Moisés. Y Éxodo 4, 13 a 16 dice así: el Señor le dijo a Moisés: tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Aquí está describiendo el rol de profeta muy claramente. Aarón, cuando él estaba hablando, iba a hablar por Moisés. Y cuando Moisés, muchas veces cuando estaba hablando al pueblo, iba a estar hablando por Dios mismo. Y si hay duda en cuanto a eso, solamente pasa a capítulo 7, Éxodo capítulo 7, versículo 1. Cuando dice: toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí lo declara muy claramente. Aarón tenía un rol profético al lado de Moisés, porque Aarón iba a hablar por Moisés. Y si vamos a entender lo que es un profeta, tenemos que tener eso muy claro. Él no está hablando por sí mismo, sino en el caso bíblico está hablando por Dios. Y las cosas que él dice son las opiniones, las emociones, las actitudes, los planes de Dios mismo. Entonces, en gran sentido, el profeta es una persona quien es el vocero de Dios. Es un individuo llamado por Dios que recibe un mensaje directo de él para comunicarlo a su pueblo. Entonces, hay que ver si es así que el profeta habla por Dios. Es otro detalle. La literatura profética del Antiguo Testamento habla más al presente que al futuro. Es un gran horror leer esa literatura solamente para buscar lo que va a pasar en el futuro. Si lo hace, va a quedar muy decepcionado. Porque muchas veces tiene que leer
capítulos enteros, muchos versículos, aún para encontrar un versículo o una frase de un versículo que habla de una predicción del futuro. Y van a encontrar que la mayor parte de lo que los profetas hablaron se trataba del presente de sus días. No siempre está hablando del futuro, mayormente está hablando de lo que estaba ocurriendo en sus días. Me gusta lo que la Sir Hubbard Bush en su obra Panorama del Antiguo Testamento, me gusta lo que ellos dicen, escriben sobre lo que es el rol del profeta y la naturaleza de la literatura profética. Ellos dicen así: un estudio cuidadoso del profeta y su mensaje revela que está profundamente involucrado en la vida y muerte de su propia nación. Se dirige al rey y a sus prácticas idólatras, a profetas que dicen lo que les paga para decir, a sacerdotes que dejan de enseñarle al pueblo la ley de Yahvé, a comerciantes que usan medidas falsas, a jueces que favorecen a los ricos y privan al pobre de la justicia, a mujeres ávaras que empujan a sus maridos a la deshonestidad para sumergirse en el lujo. Todo esto es profecía en el sentido bíblico. Es el mensaje de Dios a su pueblo y para el rey que gobierna en su lugar. Es un mensaje de juicio porque el pueblo de Dios necesita una corrección constante. A la vez es un mensaje de esperanza, porque Yahvé no ha faltado a su pacto y cumplirá su propósito redentor. La idea es eso. Los profetas andaban en las calles y se molestaban por lo que venía. Les irritaba. Entraba en el mercado y vieron balanzas falsas. Gente que está aprovechando con una ganancia extrema. Y se molestaban. Vieron lo que estaba ocurriendo en las cortes y las decisiones de jueces. Y se molestaban. Vieron líderes religiosos, los sacerdotes y otros, con una doble vida de inmoralidad al lado de intentar servir a Dios, y se molestaban. En ese aspecto, un profeta ve lo que otros no ven. Porque muchas veces nosotros veamos cosas, pensamos que hay de mal. Pero el profeta ve lo que otros no ven y se molesta por lo que ve. Algunas personas me han dicho que Ken, tú eres un profeta, porque a veces yo me molesto por cosas que yo veo en la sociedad. Yo entro al cine hoy en día y veamos una película de acción. Arnold Schwarzenegger entra con una ametralladora y comienza a hacer volar cabezas y hay sangre y muerte de hombres por todo lado. Y todo el mundo está disfrutando eso. Comienza a emocionarse y está disfrutando la violencia como nuestro entrenamiento. Y yo estoy gritando, debemos estar horrificados. Personas inocentes, personas creadas para ser la imagen de Dios, personas por las cuales Jesús murió y estamos matándolo y estamos disfrutando eso. ¿Qué está pasando con nosotros? Y ni hablar de los tipos de juegos de video o lo que hay. ¿Me entienden? Cuando piensen cómo nuestras sociedades está convirtiendo la violencia en como un aspecto de entrenamiento, ¿en qué diferencia hay entre nosotros y los romanos en el Coliseo? Hoy en día tenemos situaciones donde hay empresarios, no todo el mundo es así, yo conozco muy buenos empresarios con conciencia moral, pero hay muchos que no lo tienen. Y hoy en día hay ejecutivos que negocian un contrato donde se hacen muy bien, reciben un bono multimillonario, como si ellos mismos fueran los únicos responsables del éxito de una empresa.
Y si no lo hacen buen trabajo y le van a votar, también negocian en su contrato unas pagas por indemnización, ¿no? Si lo votan del empleo. Pero aún esas indemnizaciones también son multimillonarios. ¿Y qué es eso? Si haces buen trabajo, se sale rico. Si haces mal trabajo, sales rico. ¿Qué negocio es eso? Y lo que no quiero estar condenando todo eso en sí, pero quiero que capten lo que es la profeta bíblica. Él andaba en las calles y vieron cosas que están ocurriendo en la sociedad. Mujeres que están diciendo, marido, yo quiero más perfumes, ¿verdad? Y quiero muebles incrustados con marfil y cosas así. Quiero una vida de lujo. Y eso no era problema tener esas cosas, pero el problema es que está diciendo a sus maridos, mira, quiero que ganes más plata y de cualquier manera que puedas. Empujando a sus maridos a entrar en el mundo de corrupción, de aprovechar y abusar, solamente para mantener un estilo de vida alto que ellas querían. Y el profeta ve todo eso y está molesto y representa a Dios en lo que Dios siente y opina de todo ese cuadro de injusticia, corrupción y de maldad que es común y corriente. Y eso es el profeta. Ese es el profeta. Hablan más al presente que al futuro. Entonces vamos a seguir aquí en la guía otra vez. Es importante notar que si uno entiende el concepto de profecía solamente como predicciones del futuro, va a perder todo el mensaje y propósito de Dios a través de este género en la Biblia. Quiero aclarar que eso no niega la presencia de predicciones del futuro. Sí hay, y hay bastantes. Pero es importante ver que como las entendamos e interpretamos esos anuncios. Los anuncios del futuro no son diseñados para que seamos sabios en conocer todo el detalle de porvenir. Su propósito es otro. ¿Cuál es? ¿Cómo debemos entender e interpretar las predicciones del futuro que hay dentro del mensaje de los profetas? Bueno, hay que ver que esos mensajes, esos anuncios del futuro, no son interrupciones en el mensaje, sino son parte del mismo. Dios nunca está interesado en el presente por sí solo. Su interés en cualquier momento histórico siempre cabe dentro de su plan maestro de ser conocido y establecer su reino entre todos los pueblos y naciones del mundo. Si hay un tema que une a Génesis hasta Apocalipsis, es eso. Dios quiere ser conocido. Porque tanto el mundo espiritual donde existen ángeles, como en el mundo material donde hay los seres humanos, existe rebelión. El reino de Dios ha sido usurpado por ángeles caídos y por seres humanos en rebelión. En gran sentido, el mensaje de la Biblia es que el reino de Dios es contraatacando. Y otra vez, si hay un tema que une Génesis a Apocalipsis, es que Dios quiere ser conocido. Y percibo que la manera que Dios quiere ser conocido es a través de un pueblo redimido. Él, como Jesús dijo, el mensaje principal de Jesús era sobre el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. No solamente está por venir, está aquí. Y Dios está estableciendo un nuevo reino. Y va a terminar con un nuevo reino. Y no solamente de la tierra, sino del cielo. Siempre me ha llamado la atención. Es un nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué? El cielo no está perfecto para Dios. Si hay ángeles que también están en rebelión. Y Dios está obrando
para establecer un nuevo cielo, una nueva tierra, es decir, su reino, y lo va a hacer, haciendo ser conocido a todas las naciones del mundo, y ha elegido hacerlo a través de un pueblo redimido. Y para mí ese tema es lo que une toda la Biblia. Y hay que ver que la profecía cabe dentro de ese plan maestro, esa misión de Dios mismo. Y estoy convencido, si vamos a entender la Biblia, interpretarla bien, tenemos que entender cada texto, cada parábola, cada proverbio, cada narración histórica, cada salmo, cada pieza de literatura que hay en la Biblia y cada historia, y debemos interpretarlo a la luz de la misión de Dios. Y si lo hace, yo creo que muchos de los textos van a aclarar cuál es el propósito. Hay cosas muy positivas, pero hay muchas cosas negativas también, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Y la Biblia contiene todo. Y la literatura profética es parte de ese plan que Dios está anunciando a toda la humanidad, y lo está haciendo en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, sus voceros que representan a Él para comunicar ese plan al mundo. Entonces no todo se trata del futuro, sino está hablando de un presente, pero como ese presente está vinculado, está distorsionado, está distraído, está desviado, muchas veces, de lo que Dios está intentando lograr, en traer su reino aquí a ese mundo, hacerse conocer a través de un pueblo redimido. Entonces, regresando a la guía, hay que ver que desde la creación del mundo, Dios ha estado desarrollando sus propósitos para la humanidad. Y Él nunca olvida a dónde va y qué hará. Entonces, a los profetas, Dios les ha revelado ese propósito y plan. Como Amós capítulo 3, versículo 7 dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Entonces los profetas anuncian el plan de Dios, lo que Él opina, lo que Él quiere. Nuevamente me gusta lo que los Howard y Bush dicen sobre ese punto. La profecía no es solamente el mensaje de Dios para la situación presente, sino que la intención primordial es demostrar cómo la situación actual cabe dentro de su plan y cómo la usará para juzgar, refinar, consolar o animar a su pueblo. Y quiero enfatizar eso. La profecía es el mensaje de Dios para el presente a la luz de sus propósitos en el proceso de redención. Noten lo que dicen. Hay un plan de redención. Dios está salvando para crear un nuevo pueblo, un reino. Y la profecía y los profetas hablaron lo que estaba ocurriendo en sus días a la luz de lo que Dios quiere lograr en redención hacia nuevo cielo y nueva tierra. ¿Okay? Entonces hay que entender los anuncios del futuro a la luz de ese plan macro, la misión de Dios. Regresando a la guía. Cualquier anuncio del futuro siempre va y está vinculado firmemente en el presente. Y como este presente se dirige hacia el cumplimiento del plan redentor de Dios. Otra vez, los anuncios del futuro no son diseñados para que seamos sabios en conocer todos los detalles del porvenir. Y tengo una nota a pie ahí. A propósito, muchos de los mensajes son enigmáticos. No está claro a qué se refiere, particularmente cuando está hablando con muchas metáforas sobre el futuro. Y yo creo con todo mi corazón
Si Dios realmente quería que tú y yo supiéramos el futuro con toda claridad, Él puede hablar mucho más clara de lo que ha hecho. Yo creo que a propósito es enigmático porque el propósito no es que tú y yo podamos saber todos los detalles del futuro. Otra vez, si Él quería eso, hubiera lo dicho. Sino es enigmático a propósito porque Él quiere una respuesta en mí hoy. Hay algo que yo debo hacer hoy a la luz de lo que Dios quiere hacer. Y eso lo veamos en las escrituras mismas. En Mateo 24, cuando Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén, lo pinta, y vamos a ver eso cuando veamos a Joel, porque es muy confuso para nosotros, pero pinta como dos eventos en uno. Es decir, él habla de destrucción de Jerusalén en el primer siglo como si fuera el día del Señor. Y Joel hace lo mismo con una plaga de langostas en su día. Y vamos a ver, voy a intentar explicar cómo es eso, porque es muy foráneo en nuestro mundo occidental. Pero él lo hace. Y entonces está hablando de cosas que va a venir y lo pinta como si fuera el día del Señor. Pero después, en Mateo 24, ¿qué hay en Mateo 25? Y es parte del mismo texto. Hay 3 parábolas. Las vírgenes con las lámparas y su aceite. La parábola, lo que llamamos la parábola de los talentos. Y después la parábola de un juicio final donde el juez está separando cabras de ovejas. Y hay que pensar, ¿qué tienen en común las 3 parábolas? Bueno, el mensaje principal es que hay que estar preparado. Hay que hacer un cambio hoy. Hay que estar preparado, listo para que cuando Dios viene para juzgar a ese mundo. Pedro hace lo mismo en su segunda carta, segunda de Pedro al final. Él habla de que ese mundo va a ser destruido por fuego, el juicio final. Pero después él dice, sabiendo que Dios va a destruir el mundo de esa manera, ¿cómo debemos vivir hoy? Y nos llama a vivir una vida piadosa, recta, honesta, sin nada de avergonzarse, limpia, a la luz de lo que Dios va a hacer. Muchas veces eso es lo que está faltando en muchas conferencias proféticas. ¿Dónde está el llamado de ser santo, de ser transformado, cambiado a la luz de lo que Dios quiere hacer? ¿Dónde está el llamado para llevar el evangelio al mundo? Que es el propósito también de la literatura profética. Hay que ver que si Dios anuncia algo del futuro, a propósito, es enigmática. Porque lo que está buscando no es que yo pueda saber todos los detalles, sino que yo puedo cambiar mi corazón hoy y que yo puedo estar sintonizado con lo que Dios quiere hacer en mis días para llevarnos hacia el futuro. Espero que estén captando lo que es ese propósito, ese elemento de propósito y la naturaleza de la profecía bíblica. Entonces a propósito son enigmáticos. Entonces, regresando aquí otra vez, más bien están diseñados, eso es anuncio del futuro, para llamarnos a saber cómo vivir en el presente, para que estemos preparados y viviendo dentro del propósito del plan de salvación de Dios. Tales mensajes deben servir como un aliento de esperanza y corrección para el pueblo de Dios en medio de tanta injusticia y pecado en el mundo. Y ahora en la página 3 va a ver mi propia definición de lo que es la profecía bíblica. La profecía es la proclamación de Dios al mundo para prepararlo en anticipación del cumplimiento de su reino eterno. O como yo le he titulado esa serie sobre la literatura profética del Antiguo Testamento, prepárense para el reino de Dios. Porque para mí, ese es el propósito mayor de esa literatura. El rol que debe tener en la iglesia de Cristo hoy. Prepárense para el reino de Dios.
En eso solamente pensando, mira, si hay literatura que debemos estar predicando hoy, es la literatura profética. Porque Dios sí viene para buscarse el mundo y necesita que nosotros estemos listos y vamos a reinar con Cristo. Regresando a la guía. Cuando estamos pensando que en esos anuncios del futuro, hay que notar que también central a ese plan eterno y redentor es el Mesías, el Cristo. Condenar la injusticia y llamar a arrepentimiento es una solución temporal al problema mayor del hombre pecador. En el plan divino, Dios quiso obtener una solución más satisfactoria y completa. Una solución que sería conseguida por medio del Mesías, el Cristo. Los profetas mismos muchas veces no entendieron completamente el significado de esos anuncios. Y quiero añadir, si ellos no entendieron completamente, ¿quiénes son nosotros para pensar que nosotros podamos? Que sí. ¿Ok? Regresando. Estuvieron conscientes, esos profetas estuvieron conscientes de este papel de su ministerio. Se dieron cuenta de que Dios estaba llevando a cabo un plan que finalmente será completado por sus siervos. Pero no entendieron completamente cómo, cuándo y en qué manera Dios iba a realizarlo. Reconocieron que solamente veían una pequeña parte de las verdades que Dios estaba en proceso de revelar. Es interesante que Pedro mismo habla de eso. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, leímos así. Pedro dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Y ese es el privilegio. Hay muchas cosas que Isaías no entendía, pero hoy, por motivo que Cristo ya ha venido, hay muchos detalles que tú y yo sí tenemos mejor comprensión que Isaías. Nosotros vivimos en días muy privilegiados. Aunque los profetas no comprendieron todo el plan de Dios en aquel entonces, a nosotros nos queda ese privilegio y bendición. Ninguna declaración por sí sola nos da toda la información completa. Aunque cada predicción está vinculada a esta situación y contexto específico, al unirlas, forman un creciente testimonio del plan divino revelado progresivamente. Al conectar los detalles enunciados, nos pinta un cuadro bellísimo de la misericordia, gracia, amor, juicio, justicia del reino de Dios, que es y será completado en la persona de Jesús, el Cristo. Entonces, el resumen de toda la definición de lo que es la profecía, y otra vez estoy citando la Sir Harvey Bush en ese aspecto. La profecía es una ventana que Dios abre para su pueblo mediante sus siervos los profetas. A través de ella uno puede ver más del propósito redentor de Dios que lo que sería posible de otro modo. Nos da una comprensión mayor de lo que ha hecho por su pueblo, con su pueblo y mediante su pueblo en el pasado, y una comprensión más clara de su propósito para el presente. Aunque no satisfaga las demandas insaciables de detalles específicos del futuro, sin embargo nos da una percepción clara de a dónde está llevando Dios a la humanidad y las obligaciones consecuentes que recaen sobre su pueblo.
En fin, los profetas nos llaman a prepararnos para la venida del reino de Dios. Vamos a seguir en el próximo video, vamos a ver otros detalles sobre la literatura que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Muchas gracias.